Primera de Timoteo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 17, vamos a agarrar. Si usted no tiene su Biblia, aquí están mis hermanos edecanes ofreciéndole una Biblia prestada, pero de cualquier manera aparecen los textos en la pantalla, aunque yo le sugiero que usted verifique que verdaderamente los textos que vamos a leer están en la Biblia. Aprenda a usar su Biblia. Entonces, si usted ya está ahí, está tomando nota, le repito el título, se llama Verdad que confronta, gracia que transforma. Vamos a leer de Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Como usted sabe, estamos estudiando la primera carta de Timoteo y el día de hoy nos toca continuar con esto. Entonces dice el versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, esta es una carta que le escribió el apóstol Pablo a un joven pastor que se llamaba Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso y Pablo no se sabe en dónde estaba. Hay quien cree que estaba en Macedonia, quien iba en tránsito, pero el punto es que Pablo no estaba con Timoteo. De manera que cuando le escribe esta carta son consejos de cómo conducir la iglesia, son instrucciones a un joven pastor. Y si usted se fija en el encabezado del capítulo 5, yo no sé qué dice su Biblia, pero mi Biblia dice deberes hacia los demás. Son consejos de Pablo hacia Timoteo sobre cómo comportarse en medio de la iglesia a los demás. Son instrucciones y son consejos. Por ejemplo, vea que no al anciano, sino exhortarle como a padre, y los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Qué es lo que dice ahí? Oye, en la iglesia es como si fueran una familia. Los adultos, varones, las mujeres, a ellos tratan como si fueran tu papá o tu mamá. Y si hay jóvenes, trátalos como si fueran tus hermanos o tu hermana con toda pureza. De manera que si usted viene aquí solo, si hoy vino usted solo, si usted nadie más de su casa lo acompañan, usted tiene una familia aquí. Eso es lo que dice aquí. Al recibir a Cristo, usted es apartada para Él y es insertado en el pueblo de Dios. Pero es insertado en el pueblo de Dios dentro de una iglesia, pero ese contexto es como una familia. Yo le traigo cuando estaba haciendo este mensaje me acordé de Efesios 2:19 que dice, antes eran extranjeros y advenedizos, pero hoy son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De manera que usted ya tiene una familia, una nueva familia en Cristo. Después de que habla de los adultos y los jóvenes, ahora Pablo le habla sobre las viudas. Vea el versículo 3, 1 Timoteo 5:3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces dice, la iglesia tiene que prestar atención en las Biblias, la iglesia tiene que prestar atención en las viudas y además fijarse cuáles son verdaderamente viudas, cuáles están desatendidas por su propia familia. Y nosotros todos tenemos que entender esto de cuidar a las viudas como un mandamiento. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula, esto es la religión pura y sin mancha delante del Padre, es esta, visitar a los huérfanos y visitar a las viudas en sus tribulaciones. Entonces es un mandamiento, hay que invertir tiempo en los huérfanos, tiempo, esfuerzo, dinero en los huérfanos de nuestra iglesia y también de las viudas. Y esto me sirve para recordarle que existe un ministerio específico para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Ese se llama Granero Abundante. Ahí está, allá atrás. Entonces la idea es que todos traigamos algo de nuestra propia despensa para fortalecer ese ministerio. ¿A quién creen que ayuda? A las viudas y a los huérfanos
entendiendo este mandamiento, honrando a las viudas, cuidando de los huérfanos. A veces tenemos la idea que tenemos que traer ahí la caja completa de leche. No, pero recuerde que la misma Biblia dice, cada uno de conforme haya sido prosperado. Alguna vez compartiendo este tema en el grupo de jóvenes decían, pero es que yo no trabajo, yo solamente podría traer una pasta de dientes. Esa traiga atendiendo a este mandamiento. Nada más puedo traer 1 litro de leche, cada uno conforme fue prosperado, pero es un ministerio que no tenemos que abandonar, porque vea que aquí dice que hay que honrar a las viudas, estar atento de los huérfanos. Entonces vea cómo va Pablo ordenando aquí algunas ideas sobre cómo convivir dentro de la iglesia. Y dentro de esa convivencia llega con los pastores. Fíjese en el versículo 17, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Esta palabra ancianos viene de la palabra griega presbútero, con B de bueno, presbútero, y significa miembro del concilio, una persona mayor, pero no mayor en edad, sino mayor en conocimientos, con experiencia. No es un concepto relacionado con edad. O sea, pienso en anciano y pienso que es una persona de mucha edad. No, se refiere a una persona que conoce del evangelio. Es decir, que aquí anciano se está refiriendo al líder, al ministro, se está refiriendo al pastor. Y fíjese que cuando habla del pastor, les dice, él tiene que ser de doble, vea el versículo 17, sean tenidos por dignos de doble honor. Pero al mismo tiempo que le dice, hay que darle honor al pastor, fíjese que le pone al pastor un lineamiento, vea el versículo 19, contra un anciano, contra un pastor, contra un líder, contra un coordinador, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, a los que persisten de pecar de los pastores, ¿sí? Del coordinador, del líder, reprendedlos delante de todos para que los demás también teman. Se fija en el mismo capítulo, en la misma sección, por un lado dice, a los pastores dales mucha honra, pero también los pastores tienen que cuidar la pureza dentro del liderazgo. En el mismo capítulo hay un señalamiento de honra, pero también hace un señalamiento sobre algo que no pueden dejar de hacer los pastores. Y fíjese que una primera enseñanza que hay que entender de aquí es que los pastores, los líderes, los ministros, el coordinador, también es humano. Eso quiere decir que el líder, el coordinador, el pastor, también tiene problemas en el matrimonio. Si usted cree que el matrimonio es perfecto, que es fácil ponerse de acuerdo, no es fácil. A veces hay acuerdos que cuestan más trabajo y es lo que está entendiendo aquí. Oiga, esto implica que el pastor también tiene problemas con sus hijos, que el hijo anda de rebelde y que se está juntando con no sé qué. El pastor también, o el líder también, que también a veces tienen problemas económicos. Y hay que pagar la mensualidad, y cómo le vamos a hacer, pues Señor tú provee, pero también problemas con el vecino, persecución, y ahí el vecino va y le tira la basura ahí o pone su carro, también como cualquiera de nosotros, incluyendo tentaciones. Quiere decir que nuestro pastor, que nuestro coordinador, que nuestro líder, nuestro ministro, también es tentado. Con todas las tentaciones que usted se puede imaginar, inmoralidad sexual también, lo que incluye dudas. Oye, ¿estaré haciendo bien mi ministerio? ¿Qué pasa con mi llamado? Sentimientos incluso de culpabilidad, de manera que igual que somos nosotros, nuestro pastor, nuestro coordinador, nuestro líder, también es igualmente atacado. Pero hay una diferencia, por lo cual Pablo requiere dedicar estos versículos de manera puntual al pastor, porque piénsalo conmigo, si el pastor tropieza, su casa tropieza, su ministerio tropieza y la iglesia es lastimada. ¿Se fija? Hay una consecuencia, de manera que Pablo por un lado dice, estos necesitan un cierto honor, versículo 17, pero también hay una responsabilidad que deben de atender ellos sobre santidad, de manera que la iglesia debe honrar a sus líderes,
pero el líder es necesario que permanezca apartado y que viva en santidad. Ahora, note algo importante en lo que nos está escribiendo Pablo aquí, ¿no? La enseñanza aquí de Pablo a Timoteo. Él está hablando aquí de unas acusaciones. Vuelva a leer conmigo 1 de Timoteo 5:19. Habla de acusaciones. Vamos a leerlo otra vez. Dice, contra un anciano, contra un pastor, contra un coordinador, contra un líder, no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué es una acusación? Una acusación es un señalamiento de que alguien cometió una falta, de que alguien fue descortés, de que alguien está en pecado. Yo lo vi haciendo esto, eso es una acusación. Y entonces, cuando vea que lo que no dice el versículo es, contra un anciano no admitas acusación, y se sigue, no es cierto. La acusación se le puede hacer, pero tiene que tener 2 o 3 testigos. Y entonces fíjese que lo que está haciendo es diferenciar la acusación de un rumor. ¿Se fija? Aquí lo que decirle, va a haber una acusación, pero tráete 2 o 3 testigos, porque tu acusación debe estar fundamentada. No puede ser un rumor. Y entonces hay que definir qué es un rumor. Fíjese que un rumor es una información, pero no verificada. No está verificado, y aparte un rumor se transmite de persona a persona. Y entonces alguien se tendría que preguntar, oye, ¿cómo que hay rumores en la iglesia? En la iglesia hay rumores, hay acusaciones, pero ¿a poco también hay rumores? Y sabe que es triste de pronto traer ejemplos de rumores que hay en la iglesia. Yo no sé si justamente tendría que ser entre nosotros, pero estoy seguro que usted ha escuchado. No, es que en esa iglesia no hay amor. ¿Y tú sabes qué es lo que es eso? Es un rumor, porque no está fundamentado. O en esa iglesia todos los mensajes tienen que ver con los diezmos, es lo único que les interesa. Estoy seguro que todos hemos escuchado un comentario así. O el líder, o el coordinador, el pastor, tolera el pecado. Aquellos andan en pecado y el coordinador los deja que anden así. Lo hemos escuchado, es muy común. O en esa iglesia solo atienden a sus preferidos. Hay una preferencia ahí. Y sabe que esos son rumores. ¿Y cuál es el problema con esos rumores? Es que causan daño. El rumor causa destrucción. Mire, suponga que usted, si yo me pongo a participar en ese rumor, lo que ocurre es que destruye el testimonio, destruye la reputación de ese pastor, de esa iglesia, de ese ministro, de ese coordinador. Y ya no importa si eso es verdad o no, porque yo al participar en el rumor, en este rumor, lo que hago es dañar el ministerio, la vida de ese coordinador, daño a la iglesia. Y fíjese que eso cumple un propósito, pero no es un propósito en Dios, es un propósito en el enemigo de destruir esa iglesia. Fíjese cómo este rumor destruye la confianza, desvía la misión y especialmente lastima a inocentes, de manera que cuando yo leo ahí en 1 de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sin testigos, en realidad es una advertencia. Oigan, en esto hay que poner mucha atención. Hay que poner mucha atención en no escuchar, no participar y no permitir que en medio de nosotros hayan este tipo de rumores. Yo soy el primero que tengo que ocuparme en no alimentar esos rumores, en no estar participando, no usar mi boca para hablar de esto. Ahora, ¿esto quiere decir que si yo no participo en un rumor, significa que el pastor no podría pecar? No, porque eso no es lo que dice el versículo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando a uno le consta que su coordinador, que su líder, que el pastor, incluso que el servidor, que mi hermano está en pecado? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, ya no participo en rumores, es una acusación fundada, fuimos varios los que lo vimos. ¿Qué se tiene que hacer? Vea que el mismo versículo lo explica, 1 de Timoteo 5:19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, y ahí dice, ¿cómo le tienes que hacer? Sino con 2 o 3 testigos. Tú tienes que tener unos testigos. Y fíjese que esa enseñanza la dio el propio Jesús. Jesús, imagínense cuántas enseñanzas dio. Jesús se ocupó en que una de esas enseñanzas hablara de esto. Entonces no pierda 1 de Timoteo, porque ya vio que ese es nuestro texto base, pero acompáñeme a Mateo 18,
Vamos a leer desde el versículo 15. Es Jesús el que está hablando. Una enseñanza sobre cómo tendríamos que hacer esta posición sobre el que está en pecado. ¿Se escucha ya? ¿Entra audio? Mateo, capítulo 18, versículo 15. Léalo conmigo porque quiero una instrucción para mi vida, una instrucción para nuestras vidas. Mateo 18, versículo 15. Y dice: oiga, pero a lo mejor yo tengo la He estado en esa situación y fíjese que después de que se aclara, uno termina siendo más amigo, porque ya hay un segundo grado de confianza. Oye, no, es que sentí que quitaste mi agua y la pasaste para allá, es que me viste mi bolsa, yo no me gusta. Se vuelve más amigo. Fíjese, por eso termina ese versículo 15, dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ya eran hermanos desde antes. Se fija, más bien lo que está diciendo es que tienes a un hermano y no hay hermano más hermano que un amigo. ¿Me sigue? Es que esto es más mi compañero. Entonces es algo positivo. Yo me lo imagino. Yo tengo hijitos pequeños y a veces se caen y tienen un raspón, o usted mismo a lo mejor le ha pasado que hay un raspón y uno agarra un ungüento, una pomada, y cuando se echa esa pomada aquí en la herida, ¡ay! Se siente una sensación de alivio. Eso es esto. Si usted tiene un problema con alguien aquí en este lugar, en el ministerio, con el coordinador, hable con él. Esto de aclarar las cosas cierra filas. Yo me lo imagino que a mí me gusta de pronto ver el fútbol y hay un tiro libre y está la barrera intentando proteger y esto de hablar con él es como cerrar filas. No se vaya a meter el balón aquí en medio. Es decir, que estrecha la relación. Véanlo de otra manera. Dice Juan 10:10 que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. ¿Qué va a destruir? Pues su hermandad, su comunión aquí. su
quiere, llegue a ellos, dilo a la iglesia, y si no viene a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y es que dice, con alguno de mis líderes, yo le decía, oye, bueno, te quiero contar, te quiero reportar que sutano, que fulano dijo que sutano le dijo no sé qué cosa. Y mi coordinador me vio y me dijo, ¿y ya hablaste con sutano? No, todavía no. Y nada, me hizo así. O sea, pues luego, la Biblia dice esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que mostrar objetividad. Gradual, debe de ser prudente, orientada a restauración. Pero yo lo que más le hago énfasis es que se nota usted, que aquí hay una intencionalidad. O sea, nosotros tenemos que ser abiertos e involucrarnos para poder y ayudar y ser de bendición para un hermano que está pecado. Entonces, si usted escucha rumor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ir y preguntar. Ir y preguntar o verificar, oye, sí es cierto que andabas anoche, quién sabe dónde, oye, sí, que es cierto que tienes problemas en el matrimonio, oye, es cierto que tu hijo no sé qué, ¿cómo te puedo ayudar? Porque lo que yo quiero es bendecir, de manera que si usted escucha que alguien tiene un amorío por ahí, pues usted vaya y confronte de manera personal, y si no, cuéntele a su pastor, y si no, se le cuenta a toda la iglesia. Es muy diferente a que le digan, oye, no, es que anoche te vieron hasta en Garibaldi con una botella en la mano. Es muy diferente, eso es solo un rumor. Entonces usted detenga la cadena, detenga ese rumor. Si es una información no verificada, usted tiene que detenerla, y si hay más testigos, usted tiene que proceder de manera valiente, como nos está enseñando la Biblia. ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si a usted le consta que uno de nosotros, usted lo vio que andaba en pecado, un hermano, un coordinador, un servidor, un líder? ¿Qué pasa si sí? Aquí dice. Entonces usted tiene que ser valiente y responsable. Debe de seguir el consejo que acabamos de leer. ¿Qué es? Primero vaya de manera privada y hable con él. Oye, te vi agarrado de la mano de otra persona, que no es tu esposo, te vi en el metro. O te vi que trataste mal a tu hijo, vi que le diste un aventón por allá, y yo te vi. Entonces, ¿sabes qué? Oye, eso es pecado, eso está mal visto delante de Dios. Yo te animo a que te arrepientes. ¿Quieres que oremos? ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a memorizar juntos un texto, vamos a orar juntos. De aquí en adelante nos hablamos toda la noche y ponemos a orar hasta que te puedas arrepentir de este pecado. ¿No te hace caso? Luego lleva testigos. Y si es necesario, aplica todo el procedimiento que acabamos de leer de Mateo 18:15. Es una enseñanza para nosotros. Y dice en la Biblia, si tú ves un patrón de pecado, anda inmoralidad viendo cosas en el celular, y luego lo vuelves a ver que anda con eso, ya hablaste con él, ya fuiste con tu líder, bueno, entonces ya lo viste que anda con eso, entonces habla con tu líder, habla con el coordinador, habla con el pastor, busca la restauración de él. Mire cómo lo explica en Efesios 4:15. Efesios capítulo 4 versículo 15. Estamos hablando de cómo tenemos que restaurarnos. No tengo que tener una actitud de, no, pues mi hermano anda en pecado, el matrimonio de allá anda en pecado, allá no han venido a la iglesia, y yo con una actitud pasiva. No. Mire cómo lo dice en Efesios 4:15. Efesios capítulo 4 versículo 15. Yo tengo que involucrarme, formo parte de un cuerpo. Efesios 4:15.
Dios me sembró en esta iglesia. Ellos son mi familia en Cristo. Son conciudadanos delante de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese, es como un paralelismo. Lo que dice es, la cabeza de nosotros como iglesia es Cristo y cada uno de nosotros forma parte del cuerpo. Y dice ahí, de manera en esta metáfora, que estamos unidos como si hubiera una coyuntura. Se fija mi mano cómo está unida a mi muñeca y hay debe de haber aquí unos tendones y unos músculos, más nervios, más venas. Así dice que estamos nosotros unidos. ¿Quién es el que nos une? La cabeza, y nosotros somos un cuerpo. Y note que este cuerpo o este versículo de lo que habla es de crecimiento, de lo que habla es de unión. Fíjese cómo dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice ahí crecer. Fíjese en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, es decir, que estamos todos juntos. Y además yo le quiero hacer un hincapié, le quiero hacer mención de algo muy importante, que es lo que guía ese crecimiento, lo que guía esa unión. La primera cosa en la que le llamo la atención está en el versículo 15, porque dice, sino siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor es un primer ingrediente aquí importante para que nos veamos como cuerpo, para que nos crezcamos como cuerpo. Esto de la verdad en amor es que tú hables esa verdad con palabras amorosas. ¿Sabe cómo nos debemos de tratar entre todos nosotros? Con amor. Con amor. ¿Y cómo llegamos a ese amor? A través de Cristo. Si yo tengo a Cristo, puedo hablar con amor. Si no tengo a Cristo, no formo parte del cuerpo, Cristo no es mi cabeza, entonces no puedo hablar con amor. Pero si Cristo es mi cabeza y yo formo parte del cuerpo, hay que hablarnos con amor. Aunque esté en pecado, aunque haya alguien que haya tropezado, que haya fallado, lo vimos en Mateo 18, sí, aún en esa situación, seguimos hablando del amor. Y fíjese que se trata de un cuerpo en Cristo que es nutrido y que crece en Cristo. O sea que Cristo es el que nos va a ayudar a permanecer unidos y a crecer, de manera que si la corrección de la que estamos hablando, de alguien que falla o de alguien que está en pecado, no es con amor, entonces no es una corrección bíblica. Porque lo que estamos aprendiendo aquí es que amar a mi hermano es desear que él pueda ser restaurado aunque haya pecado. Yo quiero amarlo de manera que aunque él tenga problemas en su matrimonio, aunque él haya caído en tentación, aunque él ahorita esté en un tiempo de disciplina, yo tengo que amarlo. Eso tiene que ser mi principal motivación, de manera que Cristo es el que dirige la edificación de la iglesia, como si la iglesia fuera un cuerpo. De manera que una de las principales cosas que tenemos que hacer entre nosotros es amarnos. Sí, podemos orar y podemos estar sentados aquí escuchando un mensaje, pero no sé si se alcanza a entender que lo que estamos aquí platicando es un paso más. Es un paso en no participar en rumores, es un paso en estar alerta, es un paso en cuidarnos, es un paso en procurar nuestra restauración, procurar nuestro bien en el amor de Cristo. Usted sabe que cuando venimos mi esposa y yo siempre nos sentimos muy agradecidos de poderlos verlos y nos presentamos con usted. Y usted sabe, terminando el servicio, incluso antes del servicio, procuramos estar disponibles. Si usted necesita que oremos por usted porque se siente solo, sabe, estamos al pendiente. Si necesita, si está enfermo, o que me cuenta si está en alguna necesidad, si se siente triste, si está deprimido, podemos orar juntos. Pero esto incluye, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es que si alguien tuvo una descortesía con usted aquí en la iglesia, estamos para servirle. Incluso si usted tiene alguna duda de algo,
si le ha estado dando vueltas en su cabeza a algo dentro de lo que estamos platicando, estamos para servirle. Y no solamente digo, cuente con nosotros porque nosotros estamos aquí, pero en realidad con cualquiera de liderazgo, con cualquier coordinador, estamos para servirle, incluyendo esa etapa. ¿Sabe qué, hermana, hermano? Es mejor preguntar que caer en rumores. Es mejor preguntar y cerrar filas, aclarar lo que se tenga que aclarar, que participar en acusaciones infundadas o yo mismo promover, de manera que nos estemos todo el tiempo edificándonos unos a otros en dos cosas que estamos repasando: en amor y en verdad. Fíjese que dice Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad, con misericordia y verdad. ¿Quién es el que dice que no va a pecar? Todos pecamos, hermano, todos pecamos, hermana. Todos necesitamos misericordia y todos necesitamos verdad para corregir nuestros propios pecados. De manera que esto es una enseñanza para nosotros mismos como cuerpo de la iglesia. El propósito de reprender a alguien que pecó no es señalarlo. El propósito de señalar o de hacer ver que alguien pecó no es hundirlo, no es burlarse de él, no es tirarlo y luego, digamos, figurativamente patearlo, sino el propósito es edificarlo, edificarnos entre nosotros, buscar que se aparte del mal, que se aparte de pecado, que se aparte de destrucción, corregir el pecado, aplacar, limpiar, purificar. Eso es algo que tendremos que hacer como una manera de cuidarnos, como una manera de protegernos, de cuidar a mi iglesia, de cuidar el lugar donde Dios me sembró, de cuidar en mi propia familia a Cristo. Ahora, ¿quién debería de hacerlo? Fíjese, ¿quién debería poner atención o cuidar al que está en pecado? Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Ahí nos da más luz sobre cómo proceder si alguno de nosotros tropieza. Gálatas 6, 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Estamos entendiendo quién es el que debería invertir en medio de la iglesia en restaurar al que tropezó, al que está en pecado. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, es para cristianos, es adentro de una iglesia, está hablando a los redimidos del Señor, a los que hicieron una decisión por Cristo. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿quién es el que tiene que invertir en restaurarlo? Pues todos, ¿no? Dice ahí el que es espiritual y cómo lo va a restaurar. Ahí dice también cómo, dice que restauradle, versículo 1, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿cómo se restaura al que cayó en una falta? Con mansedumbre. Esta palabra mansedumbre es la palabra griega praotes, que significa gentileza con humildad. Ser gentil y humildad significa teniéndolo al otro en un lugar de privilegio, de eminencia, no considerándolo abajo de mí, sino considerándolo arriba de mí, y ser gentil con él mientras hablo con él. De manera que la mansedumbre no es una debilidad. Esas son ideas de allá afuera, son ideas del mundo. La mansedumbre busca reconciliación. No se le señala por venganza, se le señala para restaurarle. Y le quiero poner un ejemplo práctico. ¿Le gusta la jardinería? A alguien que le gusta la jardinería, tener plantas y uno ve abonarlas y procurar que sean plantas naturales ahí en casa. Si usted corta esas plantas
de manera descuidada, sin fijarse cuál es la rama correcta y cuál no, con unas tijeras viejas y oxidadas que medio cortan y medio no cortan, y cuando está haciendo la jardinería, quiebra las ramas, tira las hojas, corta lo que no era, daña el tronco principal. ¿Eso va a prosperar? No va a prosperar. Y aquí ya vemos muchos que, oye, y la plantita que te no, ya se me murió, porque ahora sí que ni el cactus se me da, ¿no? Pero en contraste, si yo soy cuidadoso en el momento de hacer los cortes, cuido mis manos, lo hago con tiempo, con unas tijeras limpias, lo hago con amor. ¿Ha oído incluso que dicen que a las plantas hay que hablarles, que hay que cantarles mientras uno está con ella, hablándole a la planta, guiando que el brote nuevo esté más fuerte? Eso beneficia a la planta. Y tenemos, usted seguramente ha visto quien tiene muy buena mano y tiene plantas bien bonitas con flores que dan en la época del año. Esto es lo mismo que estamos platicando aquí. Nosotros somos esa planta y le tengo que decir que hay hojas o hay ramas de nosotros que necesitan ser cortadas. No hay uno que sea justo, no hay uno que sea perfecto. Todos pecamos. De manera que esas partes de nosotros necesitan ser cortadas, pero no cortadas de manera descuidada o sin amor, así con un machete, ¿no? Así, cortamos todo, no, sino más bien cortadas con una corrección en amor, cuidando las vidas, de manera que uno, no sé si distingue que hay dos caminos. ¿Cómo tenemos que corregir al que peca? Con amor como principal ingrediente. Ahora fíjese que dice ahí algo más sobre esta restauración. Fíjese, vuelvo a leer Gálatas 6:1. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí dice que restauradle con espíritu de mansedumbre. Y quiero contarle de esta palabra restaurar. Esta palabra restaurar viene de una palabra griega que se llama catartizo, y significa reparar literalmente. ¿Sabe que nosotros necesitamos reparación? No somos perfectos. Dice esta palabra restauración significa hacer apto. Nosotros creemos que somos muy buenos hijos de Dios y que somos cristianos. No, necesitamos ser aptos. Esta palabra restaurar significa remendar. Mis hijitos luego están en el piso y tienen los pantalones rotos y mi esposa les remienda el pantalón, les pone un parche. Somos nosotros, hermano. Nosotros necesitamos ser remendados. Esta palabra restauración significa volver a unir. Hay partes de nosotros que no están del todo bien. Tenemos aún como hábitos incorrectos de nuestra vieja vida. Antes de conocer a Cristo yo me comportaba así, decía esto, oía ese tipo de música, veía estas cosas, y ¿sabe qué? Eso no me conduce a cumplir el propósito de Dios. Necesito ser restaurado. De pronto cuando oímos un mensaje con dice, no, si aquel que es bien pecador, no. Pero este mensaje no es para esa persona, es para mí. Yo soy el pecador de estas ilustraciones. Yo soy con el que tienen que hablar con 2 o 3 testigos. Yo soy el que necesita aquí ser restaurado por los que son espirituales. Yo no soy el espiritual, yo soy el que necesita esa restauración, de manera que deje de pecar. Porque si ahorita no somos señalados es porque no nos vieron, hermano. Pero si nos hubieran visto, ahorita vendrían acá y nos dirían, oye, ¿cómo es que ese viene aquí a la iglesia? Ese no debería venir. ¿Ese es tu testimonio? ¿O no le han dicho, ¿cómo predicas de Cristo si tú te enojas así? ¿Cómo predicas de Cristo si mira tu matrimonio? ¿Cómo predicas de Cristo? ¿Sabe por qué no nos han señalado? Porque no nos han visto. Pero si grabaran nuestra vida y nuestros pensamientos a lo largo de solo un día, y lo proyectaran aquí, ¡qué vergüenza! Porque los pecadores somos nosotros, de manera que parece que estamos hablando de alguien más, pero no estamos hablando de nosotros, somos los que necesitamos esta restauración. Y ahorita Pablo, cuando le escribe a Timoteo, hace el señalamiento con un pastor, pero es como, híjole, qué fácil es ponerse ese saco. Qué fácil es ponerse ese saco, porque a mí mismo me cuesta vivir en santidad. Entonces, por supuesto que necesito estar al pendiente de mi pastor.
Tengo que estar al pendiente de mi líder, tengo que estar al pendiente de mi coordinador, de mi ministro, porque si yo, que no soy ministro, mira cómo me va, pues ahora él, ¿cómo deberá tener esos ataques? Y quiero que vea cómo tendría que ser nuestra actitud cada vez que usted se acuerde de su pastor. ¿Qué es lo que necesita su pastor? Pablo nos da una explicación de eso. ¿Cómo tendría que ser mi oración con un ministro, con un pastor, con un líder? Mire, vamos a ver cómo lo ve Pablo. Quiero que vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. El versículo 1. Así va a empezar a escribir Pablo a Timoteo. ¿Qué es el primer pensamiento que viene de Pablo para un pastor? 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Está fácil, puros unos. 1 Timoteo 1, 1. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Y dice, ¿estamos entendiendo cuál es el pensamiento de Pablo para un pastor? Dice, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Señor, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que le desea o qué es lo que Pablo sabe que Timoteo, un pastor joven, necesita? Ahí está, miren, léalo conmigo. Gracia, misericordia y paz. Son tres cosas que necesita el pastor. ¿Usted se acuerda en medio de la semana del pastor? Escucha otra vez una predicación, está orando por su iglesia. ¿Qué es lo que tiene que acordarse? Mire, pues del pastor, gracia, misericordia y paz. Fíjese que en las cartas, Pablo escribió muchas cartas, ¿no? A Gálatas, a Efesios, a Romanos. Cuando le desea a los oyentes algo de Dios, siempre les desea gracia y paz. Y solamente cuando le escribe a un pastor, como a Timoteo, le desea gracia, misericordia y paz. Esto tiene que llamar mi atención. Gracia, misericordia y paz. Le quiero poner otro ejemplo. Si vemos 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1, ahí también dice gracia, misericordia y paz. Pero vamos a brincar a Tito, mejor a Tito, otro pastor. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 1. Solamente al pastor, el pensamiento de Pablo es, ese pastor necesita gracia, misericordia y paz. Vea otra vez, Tito es otro pastor que dejó también Pablo, sembrado por Pablo. Entonces Pablo le escribe una carta, Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito 1, 1. Vea, dice Pablo, está escribiendo, a ver, dice Tito 1, 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vamos al versículo 4, Tito 1, 4. Pablo está escribiendo, ¿a quién? Versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Se fija otra vez? ¿Qué es lo que necesita su pastor, hermano? Gracia, misericordia y paz. ¿Qué es lo que necesita tu coordinador de ministerio? Gracia, misericordia y paz. Tu ministro, tu líder, gracia, misericordia y paz. Esto es algo que tenemos que entender porque si nos ponemos ahorita a hacer un recuento, ¿quién ora por su pastor? ¿Quién ora por su coordinador? Entendiendo lo que estamos viendo hoy, que el que es tentado, que se le está buscando su cabeza por precio, que el tentador lo está buscando y que quiere que tropiece para dañar su ministerio y para dañar la iglesia, nosotros tendríamos que ser más atentos en esto. Nosotros tendríamos que procurar más estar orando por mi pastor, para que tenga ¿qué? Gracia, misericordia y paz. Ahora regrese a 1 de Timoteo 5, 19. Seguimos entendiendo, aprendiendo más de esta enseñanza de cómo comportarnos en medio de la iglesia. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Hay un segundo texto que agarramos para este mensaje. Dice 1 Timoteo 5, 19. Vamos a leerlo otra vez para contextualizar el versículo 20. Dice el versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ya lo explicamos, versículo 20. A los que persisten en pecar,
reprendedlos delante de todos para que los demás también teman. Fíjese que cuando un pastor es reprendido, hay una consecuencia si se le reprende delante de todos, y la consecuencia es que los demás también teman. Entonces, cuando un pastor es reconvenido, cuando un líder es reconvenido e insiste en pecar, fíjese que dice ahí que debe de haber una corrección pública. Aquí, dice, miren, esta persona le dijimos que esto, y él siguió con esto, y se le volvió a reconvenir, 2 o 3 testigos, y no, entonces miren, la consecuencia va a ser esta. ¿Y sabe qué produce eso en nuestro corazón? Produce temor, pero ese temor no es miedo, ese temor es acordarnos que Dios nos está viendo todo el tiempo. No se trata de humillar a la persona, sino de proteger a la iglesia, de proteger a la comunidad, de detener el contagio. ¿De qué? Del rumor, de estar en esos chismes, de pensar que no va a pasar nada si peco y no va a pasar nada, no pasó nada la semana pasada, agarré algo que no era mío y creo que la siguiente semana lo voy a usar. Y yo veo esta advertencia, esto me tiene que guiar al arrepentimiento, que hay una consecuencia, hermano, no tome por poco el pecado. Y le tengo que poner un ejemplo. Acompáñeme a Hechos capítulo 5, versículo 1. Estamos entendiendo que esto me tiene a mí que guiar a temor. Temor no es miedo a Dios, no es temor de que Dios, entender que Dios me está viendo. Hechos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante, de una enseñanza de esto. Hechos capítulo 5, versículo 1. Hechos 5, 1. Es una enseñanza justamente de esto. Hechos 5, versículo 1. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea, vendió un terreno. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. O sea, vendió un terreno y luego dijo, me lo vendieron en tanto, pero no es cierto, él agarró una parte. Y versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Se fija que ahí aparece Satanás y en otro momento hemos dicho, ¿quién quiere destruir nuestra iglesia? Satanás. ¿Quién es el que quiere que tropiece nuestro pastor? Satanás. ¿Quién es el que nos guía a pecado? Satanás. Mire, fíjese cómo estamos en guerra, hermano. Versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Se estaba queriendo burlar de Dios. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Se fija? Es lo mismo. O sea, cuando usted ve las consecuencias del pecado, ¿sabe qué es para que pase saliva y decir, no puedo seguir haciendo esto? Tengo que buscar ayuda. Tengo que dejar de pecar. Es que no pasa nada. Nadie me ve. No le hago daño a nadie. No es cierto, hermano. Llámele pecado a lo que Dios le llama pecado. Y esta enseñanza que estamos leyendo de 1 Timoteo 5 está basada en no peques. No peques. Y yo tengo que entenderla de esa manera. La disciplina, a veces estricta, nos guía a entender que la santidad importa. Estamos hablando de, hermano, no peque. Cada uno sabe, el Espíritu Santo, cada quien le habla de qué pecado. Cada quien es un pecado diferente. Y cuando aquí nos está diciendo la palabra, no peques, porque Dios toma muy en serio tu testimonio
¿Tú crees que porque nadie sabe ahí en tu trabajo que eres cristiano, por eso puedes hacer lo que quieras y participar en lo que quieras? Estás equivocado, porque Dios te está viendo. Dios toma muy en serio la manera como te comportas en el trabajo, en la escuela, con la vecina, en el camino al trabajo, las cosas que ves, las cosas que escuchas. Esto es con seriedad, y esto más bien me tiene que llevar a entender que la corrección busca llevar al pecador de vuelta a la gracia. De entender que estamos aquí no porque seamos buenos, sino porque es por la gracia de Jesús, pero esta misma gracia nos tiene que llevar a santidad. Y en medio de la disciplina hay que distinguir el amor de Dios. Vea, regrese conmigo al capítulo 19, perdón, a 1 Timoteo 5, versículos 19 y 20. Dice otra vez un detalle adicional, es que quiero que distinga que en medio de la disciplina si seguimos viendo el amor de Dios. Ahí sigue estando el amor de Dios. Dice 1 Timoteo 5, 19, déjeme volver a leerlo. Dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos para que los demás también teman. Se fija que podría ser que esto está guiando a humillar a alguien, pero no lo tengo que verlo así. Lo que está guiando es a restaurarlo. Y número 2, Dios me ama. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Que esto tiene un sentido de una enseñanza para mí, para mi propia vida. Porque aunque ahorita se está ejemplificando aquí con un pastor, yo soy el sacerdote de mi casa. Yo no puedo encontrarme de pronto pecado. Así que, así como yo cuido de mi hijo y le explico cómo es la vida, cómo se tiene que lavar los dientes, cómo tiene que saludar, cómo tiene que amarrarse las agujetas, aquí lo que está haciendo Dios también es enseñarnos. Oye, no tomes por poco el pecado. Quiero enseñar a la iglesia, es lo que está diciendo aquí. De manera que los miembros aprenden con el buen ejemplo, pero también con el mal ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? Con el buen ejemplo. Acuérdese en 1 Timoteo 4:11 como dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, Timoteo, a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De manera que viendo a Timoteo, ellos iban a aprender del buen ejemplo. Y traiga a su memoria un buen matrimonio que usted conozca. Yo quiero que mi matrimonio sea como ese matrimonio. Un hijo que es bien portado, yo quiero que mi hijo sea como ese hijo bien portado. En el contexto de la iglesia. Pero de la misma manera, un mal ejemplo a nosotros nos tiene que servir de advertencia, como esa llamada de atención delante de todos. De manera que yo tengo que seguir entendiendo que aún en medio de esa llamada es una manera como Dios me está hablando, para que yo vea las consecuencias en alguien más y no en mí mismo. Podría ser yo. Y es más, me la merezco. Y si no me ha llegado, si no nos ha llegado, es por la misericordia de Dios. Porque hay unas consecuencias en el pecado. Una vez un líder, un pastor me decía, mira Edgar, por supuesto que a veces lo pienso, ¿no? A veces llega la tentación y digo, nadie se daría cuenta de esto. O me podría permitir hacer esto, pues una vez, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que yo hago? Yo me pongo a pensar, ¿cuál sería la consecuencia de que yo acepte, me dé permiso de hacer este pecado, de pecar? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia de cometer adulterio? Una vez. ¿Qué pensaría mi esposa si me cacha? ¿Cómo marcaría el corazón de mis hijos si pasara? ¿Cuál sería la consecuencia de que me agarre algo aquí? Y yo creo que no va a pasar nada, pero si hay una consecuencia. De la misma manera, con esta enseñanza, yo mismo me pregunto, ¿cuál sería la consecuencia de que hiciera esto? Usted mismo pregúntese, hermano, ese camino o esas cosas que usted se permite, ¿a dónde le van a llevar? ¿Le van a llevar a cumplir el propósito de Cristo? ¿O hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte? ¿Cuáles son las consecuencias? Cada uno de nuestro corazón, porque cada uno
peca conforme a su propia concupiscencia, de manera que nosotros tenemos que actuar y vivir con temor. Y esto enseñar en casa. ¿Qué le enseña a sus hijos? A sus niños, a sus jóvenes. Esto hay que enseñárselos. Oye, tenemos un Dios santo y nosotros somos seguidores de ese Dios, de manera que nosotros tenemos que vivir en santidad. El pecado es algo muy grave para Dios. No hay pecados chiquitos, no hay pecados grandes. ¿Sabes qué, hijito? ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, discípulo? ¿Sabes qué, servidor? Es muy importante vivir en santidad. Tú crees que nadie te está viendo, pero Dios todo el tiempo te está viendo. Lo que consultaste en la computadora, lo que estás viendo con tus ojos, lo que te permites escuchar, los lugares a donde vas, las cosas que haces con tu mano, la manera como te enojas, la manera, lo que dices cuando estás enojado, lo que haces cuando estás contento, lo que haces cuando tienes dinero, todo te lo está viendo Dios. Y esto, mire, hermano, ¿cuáles son las consecuencias de eso, de que yo peque y que haga esto? Yo me lo tengo que preguntar de manera que yo mismo me pueda detener. Hermano, cuide su testimonio, lo decíamos hace un momento. ¿Cómo le conocen en la escuela? ¿Cómo le conocen en la casa? ¿Cómo le conocen sus vecinos? ¿Cómo le conoce su familia? Sus hermanos, sus primos, los que no conocen del Señor, ¿qué es lo que pueden atestiguar y qué es lo que pueden decir de usted? De manera que mi testimonio en la vida laboral, familiar, digital, hoy en día digital, ¿qué es lo que consulta? En los mensajes, la manera como usted se conduce, que sea respaldada por el Evangelio de Jesucristo, que sea respaldada por la obra del Señor que le salvó, que sea respaldada y que sea agradable delante del Dios viviente. Eso es lo que tenemos en qué invertir. ¿Me ayudan con el piano? Fíjese que yo conocí del Señor en 1998. Allá hubo alguien, yo era mucho más joven, había alguien que me compartió del Señor y así es que fui a dar un grupo de jóvenes aquí de esta misma iglesia de Vida Nueva para el Mundo. Es decir, que a lo largo de 27 años he podido conocer del Señor en muchas facetas, a veces en tiempos difíciles, a veces en pérdidas, a veces en momentos de victoria. He podido estar cerca del Señor, pero definitivamente en este tiempo, pues también he estado en diferentes ministerios y lo que le estoy queriendo hacer pensar es que he tenido muchos líderes. Muchos han sido mis pastores, muchos han sido mis coordinadores. Han tenido paciencia conmigo para invertir y enseñarme y decir y aguantarme en mis errores y sostenerme cuando he estado en disciplina. Pero sí, después de hacer todo este recuento y pensando en el contexto de este mensaje, uno de los momentos más dolorosos o los momentos más dolorosos que uno pasa sirviendo al Señor es el momento en el que tu líder, tu coordinador, tu pastor, cae en disciplina, por esto que estamos leyendo aquí, por haber pecado y al afrontar que Él que me enseñó, Él que invirtió en mi vida, hoy ya no está porque pasó eso. Es un momento verdaderamente amargo, verdaderamente doloroso. Y esto yo se lo estoy compartiendo de mi corazón para hacerle pensar nuevamente la gran responsabilidad que tenemos por orar por nuestros pastores, por orar por nuestros ministros, por nuestros líderes, por nuestros coordinadores. Es nuestra responsabilidad. Usted lo decía hace un momento, es de cerrar filas, es de procurar el bien de mi iglesia, es el procurar el bien de mi familia. De manera que si hay algo que yo quisiera que se lleve de este mensaje, pues sí hay cuestiones sobre la disciplina, que un día nos va a llegar la disciplina, hermano, sí nos va a llegar, porque Dios al que ama disciplina, al que ama disciplina. Si usted es hijo de Dios, Dios le va a disciplinar. ¿Cómo se tiene que hacer eso? ¿Cómo tenemos que detener esos rumores? Sí, es todo eso. Yo quiero que se lo lleve en su corazón, pero si algo quiero que se lleve en su corazón es esta relevancia de cuidar a nuestros pastores, de mantenerlos en oración, de ser facilitadores, porque así como nosotros somos tentados, ellos también, pero ya se fijó que eso afecta a mi familia en Cristo, que eso afecta a mi iglesia. De manera que
ahorita yo le voy a proponer que oremos por todo esto, pero vamos a incluir obviamente una oración por nuestros pastores, pero yo quisiera que esto es algo que usted se lleve como una lanza en su corazón para que seamos atentos en esto. ¿Oramos? ¿Oramos? Vamos a orar. Cierra sus ojos para que no se distraiga. Señor, danos un espíritu de verdad, Dios, que en todo lo que nosotros hablemos, digamos, nos conduzcamos, en cualquier punto, Dios, seamos personas íntegras de una sola cara, que no pongamos máscaras, sino que en todo lo que hablemos y nos conduzcamos, siempre haya la verdad. Señor, guarda mi boca, dígale ahí en su corazón, Señor, guarda mi boca que no propague falsedad, que no propague mentira, que no propague rumores, que no hable mal de alguien, mucho menos de un anciano, que yo me refrene de cosas que no sean verdad dentro de mi iglesia, y al contrario a mí hazme como un centinela para estar atento de no hablar mal. Y si yo he hablado mal, Dios, te pido que me perdones, cambia mi corazón. Pongo eso y confieso eso como un pecado delante de ti. Si yo he sembrado duda en el corazón de alguien, si yo he murmurado contra un coordinador, contra un pastor, contra un hermano, Señor, perdóname y pon en mí una convicción de pecado. Dame amor para que yo pueda ser un instrumento de edificación de tu casa, de tu pueblo, como decía hace rato el texto de Efesios, que yo pueda ser parte del cuerpo unido a los demás donde tú eres la cabeza. Dame un compromiso para no difundir acusaciones falsas, Dios. Y también pues esta enseñanza, tú sabes, Dios, como iglesia nos ha encendido las alertas para estar cuidando a nuestros pastores en oración. Te pedimos por el pastor Josué Jiménez, donde quiera que esté, Señor, te pedimos que tú le des sabiduría, que le guardes de tentación, que le sigas hablando en su corazón, Dios. Síguele sosteniendo, Dios. Te pedimos por su matrimonio. Te pedimos por nuestro pastor Gerardo Díaz, Dios, donde esté. Úsalo, Señor, para tocar las vidas, para restaurarlos. Mantén en él un corazón que busque agradarte, Señor. Bendice su matrimonio, sus hijos. Dios, también te pedimos por nuestro pastor Pablo Espinosa, donde esté, Señor, te pedimos que tú le bendigas y que le sostengas, que en medio de cualquier situación que él pueda estar pasando, que él se acuerde que tú eres su sustento y que tú lo tienes sujeto de tu mano, Dios. Te pedimos por nuestro pastor principal, nuestro pastor Armando Aldúcil, por su esposa, guárdalos de enfermedad, levántalos, Señor, sosténlos del perseguidor, sosténlos en medio de cualquier situación en donde estén. Te damos gracias porque tú pusiste en su corazón abrir esta iglesia, sembrar esta iglesia, de donde yo años después, Dios, me veo beneficiado y veo beneficiada mi casa, Dios. Gracias por este lugar, gracias por esta iglesia que ha tenido que enfrentar muchas veces, por mucho tiempo, división y persecución. Y mira, Dios, gracias porque en medio de todo aquí estamos todavía de pie, y te queremos dar gracias porque eso no es de nosotros, sino es de tu misericordia, de tu compasión, porque si fuera por nosotros ya no mereceríamos estar aquí. Y por eso también, Dios, te queremos pedir por los que están atravesando disciplina, por los que están atravesando por una prueba, Dios. Concédeles arrepentimiento, concédeles restauración, que nosotros podamos ser un instrumento para que ellos se puedan reconciliar, que puedan ser restaurados, y que ellos y también nosotros tengamos una dependencia continua de ti, Cristo. Cristo, sigue trabajando en nuestro corazón, Dios, para que seamos más como tú eres, Dios. Te queremos alabar, te queremos bendecir. Aquí está todos nuestros sueños, nuestras preocupaciones. Tú eres el todo de nosotros, Dios. Ayúdanos a ser más como tú eres. Ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Líbranos de pecar delante de ti. Ayúdanos a ser unos seguidores que te honren, que te den gloria, y que tu nombre sea exaltado, que seas glorificado, porque eres grande, Señor. No hay nadie como tú. Dígale ahí con sus palabras: eres grande, Señor. Tú eres todopoderoso. Tu amor me deslumbra. Tu grandeza, tu majestad, Señor. Para ti sea
todo lo que hay en mi vida, el vigor de mi fuerza, mis pensamientos, los talentos, los dones que me diste, que sean para honrarte, y por siempre te damos gracias y por siempre te alabamos, no en nuestro nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y te bendecimos. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga.